¿Eso, chiquillo? ¿Escucho bien? Sí, ya. Vamos entonces. Hoy día vamos a seguir la misma dinámica. eh, Hablar de dinámicas, nos vamos a centrar un poquito en las dinámicas territoriales y los procesos de globalización también, ¿cierto? Englobado en esta idea. Y vamos a ver cómo o qué aspectos están relacionados con esta idea de la población, qué entendemos por población y cómo se asenta en el territorio, qué dinámicas tiene, qué formas tiene, ¿no? Pero antes vamos a revisar algunas preguntas del ticket anterior. Se dice lo siguiente, no sé si pueden ver ahí, traté de ponerlo más grande el mapa. Dice lo siguiente, no se alcanza a leer mucho la... Dice, en las últimas décadas se ha graficado uno de los más grandes problemas del mundo, el cual corresponde a personas desplazadas y refugiadas. Una gran cantidad de población debe abandonar su tierra debido a guerras o conflictos civiles. En relación al mapa, en relación al mapa, es correcto afirmar que, fíjense, dice 6 países con mayor refugiados, ya, estos son los 6 países con mayores refugiados, tenemos Siria, Afganistán y, bueno, ahí miren ustedes el mapa. Dice, A, es especialmente grave en las zonas más pobres de Oceanía. B, los grupos humanos que están en esta situación en su mayoría se concentran en África. C, una de las zonas de mayor acogida de refugiados es Centroamérica. D, las actuales políticas migratorias de Chile y piden el ingreso de refugiados. ¿Cuál es la alternativa entonces correcta? A, dice, es especialmente grave en las zonas más pobres de Oceanía. B, los grupos humanos que están en situación en su mayoría se concentran en África. C, una de las zonas de mayor acogida de refugiados es Centroamérica. D, las actuales políticas migratorias de Chile impiden el ingreso de refugiados. Chicos, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Sí? Ah, ya. Pensé que no. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Nadie, chiquillos? ¿O no alcanzan a ver la alternativa?
Chiquillos, hoy estamos dormidos hoy día. Ya, los voy a ayudar un poquito. ¿Es posible? ¿Qué información nos brinda el mapa, chiquillos? ¿Qué información nos está brindando el mapa? ¿Qué información nos está brindando el mapa, chiquillos? Ya, que la mayor población de qué? Personas refugiadas, dice Roberto. Ya, la mayor cantidad, si combinamos con lo que nos dice la Fran, la mayor cantidad de personas refugiadas. Esa es la información que nos está brindando. ¿Qué alternativa nosotros podemos descartar si nos están dando esa información? ¿Qué alternativa podemos descartar? Estamos lentos hoy día, chiquillos. Mucho cansancio, parece. Chiquillos, les voy a preguntar de otra manera. ¿En qué continente nosotros encontramos mayor cantidad de refugiados? Tenemos, ¿cuál es Centroamérica aquí, chiquillos? En Asia, ya, podría ser. Y de las alternativas que nos están dando, mira, chiquillos, ¿podemos saber las políticas migratorias de Chile según el mapa? ¿Podemos conocer las políticas migratorias? Claramente no. Entonces ya descartamos una. No nos está brindando esa información. Ya nos quedan tres alternativas. ¿Dónde está? Tenemos Oceanía con un 10%. ¿Podemos decir que es especialmente grave la situación en Oceanía con respecto a refugiados? No se ve bien, yo sé que no, sí. Yo solo por eso les voy a ir ayudando. ¿Podemos decir eso? Miren, esa es Oceanía. Dice que el 10%. Entonces, podríamos descartar la D, podríamos descartar Centroamérica. Centroamérica está acá, chiquillos. De hecho, no existe mucha información con respecto a Centroamérica. Entonces, no hay ninguna, salvo Colombia, que pertenece a Sudamérica, Centroamérica, no hay como una cantidad notoria de refugiados. Entonces, descartamos la de Centroamérica. Nos queda la LB. ¿Cuál será? Oh, va, no me aparece. Ahí está, es más grande. Ahí estaba, porque estaba más grande. La había olvidado.
La A, dice la Fran. Vámonos. Es la B. Si nosotros miramos el mapa, las mayores zonas se encuentran en África, los refugiados, y se encuentran en Oceanía, perdón, en Asia. Ya. Es tremendamente importante, chiquillos, que ustedes miren y observen con detención cada uno de los mapas. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor en esta no resulta porque, claro, estamos viendo acá el computador y no se ve con claridad. ¿Ya? Sí, 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 está bien. Pero lo que quiero más importante, chiquillos, que cuando se enfrenten a información con estímulo, hay cosas que ustedes pueden descartar rápidamente. Porque yo, con este mapa, fácilmente puedo descartar la DEP. Fácilmente. Porque este mapa no me habla ni de políticas migratorias. Solamente la única información que me está brindando es dónde están los refugiados. Pero no me está diciendo si las políticas migratorias son más acá o son aquí más o son allá menos, o si permiten o prohíben la llegada de inmigrantes. ¿Ya? Entonces, cuando estén en la prueba, chiquillos, miren también, hay alternativas que son más fácilmente de descartar que otras. Esa es una estrategia como para, ¿ya? Dice, durante las últimas décadas en el mercado laboral latinoamericano se ha observado una tendencia al aumento del empleo informal, la subcontratación, por ejemplo. Eh, Ese es un ejemplo de muchos. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse como una manifestación de dicha tendencia en Chile? El descenso de la subcontratación femenina, el aumento de trabajadores sin seguridad social, el aumento de obreros contratados en el sector fabril, el incremento de la cantidad de trabajadores con jornada parcial. ¿Cuál es la alternativa correcta según? ¿Cierto? La seguridad social ha sido un tema. eh, Básicamente porque el tema de la previsión social ha sido un tema en estos últimos años, ¿cierto? Con el tema de las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP, ¿no es cierto? Que mantienen a pesar de lo que cree su creador, que era Pablo Piñera, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa entrevista cuando el señor Pablo Piñera le leía una carta hartas veces a un periodista? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Conocen a Pablo Piñera o no? A José Piñera, perdón. ¿Lo conocen, no? El hermano del expresidente Piñera, Sebastián. ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Les suena? ¿No les suena? No les suena, parece. ¿No? Sí, tal vez. Es el creador de las AFP. Yo creo que si lo ven, a ver, a ver, este caballero, ese, ¿lo conocen? ¿No? ¿Sí? Él. ¿No les suena ni en pelea de perro? Como dice mi abuelita. ¿No les suena para nada? No parece. Ya, bueno, este caballero, el creador eh, de los fondos de administración de pensión, de las pensiones.
¿ya? Y este caballero defiende un montón de administradores de fondos de pensiones y en general una serie de... Hay un debate importante frente a ese proceso que, bueno, que se ha dado bajo varias líneas, ¿no? Eh, pero harina otro costal. Lo importante es que eso ha determinado como un, un fin en el sentido de la conversación, el diálogo, como sea que lo queramos decir, con respecto a las pensiones, con respecto a la pensión, con respecto a la previsión social, en donde aumentan los trabajadores, incluso sin previsión. Ya, dice, en los últimos años ha aumentado la participación de la mujer en el mercado laboral en Chile. ¿Cuál es uno de los principales factores que explican este fenómeno? A, la implementación de políticas públicas de apoyo a la mujer que es madre y tiene trabajo remunerado. B, una legislación laboral que iguala los sueldos que reciben hombres y mujeres por igual función. C, la superioridad numérica de las mujeres en cargos gerenciales. D, una disminución de la población masculina en edad de trabajar debido al envejecimiento demográfico. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿No se ve? Ah, ahora sí se ve, ¿cierto? Sí. Roberto dice inmediatamente la B. Ah, no se veía esa imagen. Ya. ¿Alguien más? Roberto dice la B. La Fran dice la A. La Marta dice la A. Vamos a avanzar un poquito. Efectivamente, chiquillos, chiquillas. Hay políticas públicas de apoyo a la mujer y esto tiene que ver con políticas públicas que van desde políticas relacionadas con el apoyo en sala cuna, qué sé yo, em, las extensiones de los pre y postnatales, la protección frente al proceso de pre y postnatal, los fueros maternales, ¿ya? Todo eso ha ido mejorando las condiciones para que la mujer participe de mejor manera en los mercados laborales en Chile, ya hace más de 25 años, ¿ya? Aproximadamente. Dice, las relaciones entre trabajadores y empleadores están normadas por el Código del Trabajo y otras normas complementarias. En este sentido, ¿sobre cuál de los siguientes aspectos tiene competencia la legislación laboral en Chile? A, la legitimidad de los contratos de trabajo. B, la eficacia de los procedimientos de los tribunales de justicia. C, las prácticas antisindicalistas, perdón, en contra de los trabajadores. D, la fijación del sueldo mínimo. Alternativa correcta. La Dani dice la A. Solo la Dani parece que va a participar en esta. Veamos. Efectivamente, ¿ya? El Código del Trabajo y las normas complementarias lo que establecen es la legitimidad de los contratos de trabajo. Esa es básicamente su
norma establecida. Todo lo que tiene que ver con la eficacia de los procedimientos de los tribunales de justicia son competencias de los propios tribunales de justicia. Todo lo que tiene que ver con las prácticas antisindicalistas, perdón, tienen que ver con otra institución u otras instituciones ligadas. Y la fijación del sueldo mínimo es un elemento que es una discusión que se establece en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el legislativo. Ninguna de esas es competencia propia del Código del Trabajo. Entonces, chiquillos, hoy vamos a reconocer por medio de fuentes estadísticas, pirámides de población y otros los factores involucrados en la dinámica demográfica. ¿Alguien sabe lo que es la demografía? ¿O les suena lo que es la demografía? La demografía es la medición de la población por metro cuadrado. ¿Ya? Es un área, más bien matemática, de la geografía física, perdón, de la geografía humana, que hace mediciones en torno a la población. Cantidad de población. eh, por ejemplo, los censos, chiquillos, los censos de la población, que han estado en la polémica, porque hay gente que no entiende todavía por qué se hacen los censos. Eh, em, los censos funcionan en el camino o en la estructura o en la forma de eh, entender cuáles son las tendencias demográficas, porque los censos sirven para generar políticas públicas y políticas sociales. Em, y además se preocupan de otros elementos a nivel mundial que tienen que ver con la migración o con los ejercicios de migración, que es parte de los grandes estudios que realizan. Entonces, antes de comenzar, nosotros tenemos una población que va en constante aumento, ¿ya? Es decir, la población ha crecido ya desde el año 100 después de Cristo de manera eh, constante, pero desde el 1800, ligado a la revolución industrial, ligado a la revolución tecnológica y por ende también a la revolución de la tecnología de la salud que permitió combatir enfermedades. Hay elementos importantísimos, como por ejemplo son las vacunas, que son tecnologías que permiten, que han permitido mantener la tasa de mortalidad a raya, la tasa de mortalidad infantil a raya, y mantener la tasa de fecundidad o la tasa de nacimiento en una constante, ha hecho de alguna manera que la población en estos últimos 2 siglos aumente de manera exponencial. Dicho eso, chiquillos, es que se hacen estudios y análisis sobre la población. ¿Y qué se nos permite saber cuando analizamos la población? Que, por ejemplo, se hacen a través de estos censos, que no solamente se hacen en Chile, ¿eh? Se hacen en todas las partes del mundo, ¿no? Eh, los censos no son propiedad solamente del Estado chileno. Bueno, dicho eso, eh, la población es el principal recurso de los estados para realizar sus actividades, porque el Estado tiene una billetera, ¿ya? Que se llama la, eh, que, que permite realizar el gasto fiscal. Y este gasto fiscal está relacionado con ciertas políticas públicas. Las políticas públicas son todo lo que conocemos nosotros como, por ejemplo, de un elemento concreto. Por ejemplo, una política pública puede ser desde un bono hasta el establecimiento de una ley, ¿ya? Bueno, el bono también es un decreto de ley, pero me refiero a que todas esas son políticas públicas que pueden y benefician a la población. No obstante, el Estado tiene que tener una especie de radiografía de lo que tiene, es decir, de la población que contiene o que está en su territorio.
Por lo tanto, para eso se hacen estos estudios. Y además es fundamental saber qué características tiene esa población. Entonces, de esa manera, el Estado puede planificar de forma adecuada de qué manera se van a ocupar los recursos, porque ya como lo vimos en economía, ustedes saben que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, los censos de población son fundamentales para la recopilación de esta información. Entonces, hay una suerte de que los censos, bueno, se hacen cada 10 años. Eh, Ya, los censos entonces constituyen como un ejercicio de una fotografía de un momento, porque como les dije, se hacen cada 10 años. Ahora, se han hecho, eh, se ha invertido más en lo que se llama en el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y ahora se hacen estudios más cotidianos, porque bueno, la propia dinámica, las propias dinámicas de la tecnología, las propias dinámicas, nos han encontrado que no basta con un censo cada 10 años, sino que las dinámicas de la población y las características de la población avanzan y cambian regularmente. Entonces, se han hecho mayores estudios y recuerden que en algún momento tuvimos un fallido censo. eh, por lo tanto, ahora los censos toman un tiempo más. Ya no son de un día, de 2 días, sino que son de meses en donde se hace este proceso de recopilación. ¿Ustedes ya lo censaron? ¿Vivieron el proceso del censo, chiquillos? Sí, ya, a muchos ya lo censaron. Ya. eh, entonces, esa misma proyección, ¿ya? Esa misma proyección se hace a través de una serie de cálculos, ¿ya? Se calcula que ya a esta altura, bueno, no se ha hecho un nuevo cálculo post pandemia, ¿no? Pero se calcula que son 7.000 millones de personas en el mundo. Hay un volumen excesivo, ¿no? En donde los asiáticos se llevan la totalidad. eh, y hay una concentración importante en países como China, como India, como Estados Unidos y como Brasil, ¿ya? Sobre todo en China, ¿no? Eh, y por supuesto hay una distribución completamente inequitativa en el programa. Entonces, como primero concepto, es súper importante entender que existen, ya, voy a ir más lento porque, ya, entonces, creo que me apuré un poquito. Más de 7.000 millones de habitantes, entonces, concentración de población en algunos países de algunos continentes en particular, y sobre todo los que tienen extensiones territoriales importantes. En el caso de China, en el caso de Brasil, en el caso de la India y en el caso de Estados Unidos, que son los países que más tienen extensión territorial, ¿ya? Eh, y por supuesto hay una distribución absolutamente inequitativa en la población del planeta, en donde, por ejemplo, acá lo podemos ver, que nosotros, por ejemplo, en América del Sur representamos al 8,6% del total de la población del mundo, versus que Asia representa el 60,6% de la población total del mundo, ¿ya? Más de 3.958.768.088 personas. ¿Qué hacemos para medir o cómo medimos la población? ¿Qué establecemos? Establecemos conceptos. La demografía establece conceptos. Y esos conceptos ya establecen un número total de habitantes que viven en un lugar determinado. Por ejemplo, el volumen de población o población absoluta, ¿no es cierto? Es el número total de habitantes que viven en un lugar determinado. Entonces, en Chile, por ejemplo, nosotros en total, considerando los tres Chiles, digamos, el Antártico,
el insular y el continental, es decir, las islas, la Antártida y el Chile del continente, tenemos 756.102,4 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión territorial. Ese es el terreno en el que nos movemos. Y hasta el año 2017 éramos 17.574.003 personas. ¿Ya? ¿Cómo se hace la cantidad de la densidad de la población? Se hace un promedio. Evidentemente que la densidad de la población en Santiago es mayor que, por ejemplo, la densidad de población que se vive en Magallanes. Pero se hace un promedio, entonces se establece una densidad general y se calcula el número de habitantes dividido por la superficie de kilómetros cuadrados. Eso nos da un promedio de la densidad poblacional que existe en Chile. Esa densidad poblacional es nacional. También existen densidades poblacionales que se hacen de manera comunal, de manera regional, qué sé yo. Eh, entonces, si ustedes miran el mapa del mundo, ¿ya? Así se distribuye un poco la densidad poblacional, en donde tenemos lugares más densos, por ejemplo, en la zona de China, en la India, en algunas zonas europeas, en algunas zonas en Estados Unidos, ¿cierto? Y tenemos menor densidad poblacional hacia países de Latinoamérica, por ejemplo, hacia la zona de Magallanes, en Oceanía en particular, las islas del Asia o del sudeste asiático, en Alaska, por ejemplo, tenemos menor densidad poblacional. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay menos personas por kilómetro cuadrado. Entonces, hay zonas que se llaman, o lo que nosotros entendemos como zonas de vacíos poblacionales, que nosotros entendemos que se llaman zonas anecúmenes. ¿Ya? En el mundo, como les decía, la distribución de la población es completa y absolutamente desigual, porque tenemos zonas ecúmenes, que son las zonas donde habitamos, pero tenemos grandes zonas anecúmenes, en donde no hay población, por distintas razones, económicas, políticas, sociales, principalmente económicas, obviamente, ¿ya? Por las dificultades climáticas también. Evidentemente, en, en, eh, en Alaska es más complejo vivir. Si nosotros nos acercamos a los polos, el frío hace mucho más complejo vivir, ¿no? Entonces, o las zonas que están cerca del desierto lo hacen más complejo. Entonces, hay una serie de factores que explican que existan estos sectores anecúmenes, ¿no? Entonces, estas grandes poblaciones, ¿ya? Que son las zonas ecúmenes, ¿ya? Se distribuyen por continentes en donde está el mayor, estamos hablando de las zonas, a ver, recordad, las zonas anecúmenes son las zonas de población vacía. Las zonas ecúmenes son donde se concentra la población. Anecúmenes, donde hay vacíos poblacionales. ¿Por qué hay otras zonas que sí están muy pobladas? Primero, por una condición de continente, luego por las condiciones de desarrollo económico. Hay continentes que están mayormente habitados, por ejemplo, el de Europa Central, sobre todo, el norte de América, Asia. Hay causas físicas como el clima, la altitud, los suelos, los relieves, y hay causas humanas como las históricas y las socioeconómicas. ¿Ya? Hay varios factores que se mezclan para que hayan grandes concentraciones de personas en un solo lugar, ¿no? Dudas, preguntas y consultas hasta el momento, chicos, chicas.
Dudas, preguntas, consultas. Las zonas de anecúmenes principalmente se dan por exactamente las mismas razones que se dan las zonas ecúmenes, Fran. Porque, por ejemplo, puede ser que, a diferencia de las zonas ecúmenes que hay un gran desarrollo económico, puede ser que en la zona de anecúmenes no haya desarrollo económico, no sean tierras cultivables, por ejemplo, no haya recursos naturales que puedan explotarse. No hay zonas que históricamente se hayan situado en el lugar. eh, eh, y hay situaciones climáticas, del clima, del relieve, de la altitud, que también la hacen más compleja vivir en el lugar. Esas son básicamente las razones contrarias por las que existen las zonas ecúmenes. ¿Se entendió, Fran? Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona la población? A lo largo, entonces nosotros proyectamos ya hacia el 2008, proyectamos 6.700 millones de personas. Al día de hoy proyectamos de 8.000 a 9.000 millones de personas. No se ha hecho un catastro todavía hasta el día de hoy. Y aquí es bien interesante cómo funciona y cómo podemos también nosotros relacionar y vincular las condiciones socioeconómicas que están en los países y cómo se dan relacionadas con, por ejemplo, datos, otro tipo de datos. Esta es la natalidad por países. Eh, entonces, miremos el mapa. Nacimiento por cada 1.000 personas. Las zonas más verdes o menos verdecitas son de 7,4 a 17,1. No es que nazcan 17,1 niños, es un cálculo promedio, chiquillos, es un cálculo promedio, ¿ya? Entonces, pero redondeemos, entonces, en las zonas verdes como más claras nacen entre 7 a 17 personas, mueren, perdón, no, nacen eh, la tasa de natalidad está entre 7 y 17, no, debe ser al revés. La gente que muere, sí. Cada 1.000 personas mueren 36 a 46 personas. Vámonos del verde más oscuro. Y fíjense dónde es, en qué parte es, chiquillos. 7,4 niños. ¿En qué parte es? ¿En zonas anecúmenes o ecúmenes? Pero antes de hablar de lo anecumen o lo ecumen, ¿qué condiciones socioeconómicas tiene el lugar en donde nacen eh, o hay mayor tasa de mortalidad infantil? ¿Cuál es este continente, chiquillos? ¿Cuál es este continente que estoy marcando acá? Pobreza, dice Roberto. ¿Cuál es este continente, chiquillos, que estoy marcando acá? ¿Este? Tenemos América, tenemos Europa, o bueno, Europa y que bien llega acá. Tenemos Asia, tenemos Oceanía y nos falta. ¿Cuál es este continente, chiquillo? Vamos, ¿qué continente es? África. Perfecto. Entonces, si nosotros miramos las situaciones socioeconómicas,
Si miramos las condiciones socioeconómicas, nos podemos hacer una idea de que la tasa de mortalidad en zonas mayormente subdesarrolladas, como son las zonas de eh, el centro de África, ¿ya? No voy a hablar de África en total, porque África en total no vive la misma situación, o en partes del sur de África, que tenemos a Níger, a Chad y a Somalia, en donde nacen 42, de cada 1.000 niños, 42 mueren, ya hablamos de una alta tasa de mortalidad, ¿ya? Entonces, esto es tremendamente importante porque nos está diciendo de alguna manera, y si ustedes se fijan, ¿dónde tenemos las mejores tasas de natalidad? En donde hay menos muertes promedio, en Europa, ¿cierto? En Oceanía, en Brasil, en Argentina, ¿cierto? Y en gran parte de Estados Unidos y México, ¿ya? Que son países que nosotros pudiésemos decir mayormente desarrollados, ¿no? Entonces, ¿para qué en el fondo realizar estas mediciones? Porque nos van diciendo y nos van aclarando cómo va funcionando la natalidad y la fecundidad. Entonces, hay muchos factores que explican la natalidad y la fecundidad. Uno es el factor socioeconómico, la instrucción, la educación, los trabajos de las mujeres, los altos costos asociados a la crianza de los hijos, la incorporación, la propia incorporación del trabajo de la mujer en el trabajo, ¿ya? En Europa cada vez la población está más envejecida porque los padres deciden ser viejos, o no tener hijos, ¿cierto? O ser padres mucho más viejos y tienen un solo hijo. Ya no existen estas familias de gran cantidad de hijos. En Europa estoy hablando, en Europa, ojo, de 10, 12, 15, 20 hijos, ¿ya? En Italia es así. No sé a qué te refieres con Italia. En Italia es así. Rosa, si pudiese aclararme ese punto. Factores culturales, hay países con... Ah, tienen hijos, claro, claro. En Italia, pero en Europa en general yo diría que la tendencia es a no tener hijos o tener a hijos a hacer un núcleo familiar mucho más pequeño, ¿ya? Los países con familias numerosas, los métodos anticonceptivos que ya se establecen como una práctica normal, ¿no? Como una práctica en donde los estados promueven, por ejemplo, las pastillas al día después, los preservativos, ¿cierto? Los sistemas intrauterinos de las mujeres. El Estado ya hace políticas públicas para que eh, lo que se llaman políticas de fecundidad o de no fecundidad, ¿no? Y en la mortalidad, en países jóvenes, las tasas de mortalidad son bajas y en los países ancianos se dan las altas tasas de mortalidad, ¿no? Vuelvo a Europa. Tenemos bajas tasas de mortalidad, tenemos un sector un nivel de esperanza de vida alto, eso quiere decir que las personas mueren mucho más viejas, fallecen mucho más viejas, mucho más ancianas. ¿Ya? Es un factor importante. Tenemos los factores médicos. En África, la condición socioeconómica también está asociada a la condición de higiene, de la higienidad. Nos encontramos con condiciones mayormente deplorables, vulneradas. ¿Ya? Eh, el control de epidemia, la provisión de medicamentos, la baja mortalidad. Sí, ustedes, por eso, no te gusta el aborto, Rosa. Bueno, no quiero hablar de ese tema medio polémico. Yo estoy muy de acuerdo con el aborto, pero no vamos a hablar de eso. Aparte, yo soy hombre, así que no sé si tengo mucho que opinar de eso. Eh, ya. Eh, las medidas higiénicas y sanitarias, ¿no es cierto? Las políticas de alimentación, que son relevantes, son importantes. ¿Para qué se establecen políticas de alimentación? Para que los estados invierten en que los niños tengan una buena alimentación. Es justamente por eso, para mejorar las condiciones de la calidad de vida y eso mejora otros dados como este tema de la mortalidad y la fecundidad y la calidad de vida, están asociados a esos elementos. ¿Ya?
Y por supuesto también el nivel de ingresos, que es un elemento importante y relevante como para entender lo que significa este momento. Y tenemos un mapa mundial de la mortalidad, ¿cierto? También tenemos la mayor mortalidad en las mismas zonas donde nos encontramos la alta tasa de mortalidad infantil. Y que a su vez también tenemos la alta tasa de nacimientos. Ojo, que en el mismo lugar donde nace mucha gente, mueren muchos niños. Donde nacen muchos niños, mueren muchos niños. ¿Ya? Y además, en el mismo lugar, tenemos altas tasas de mortalidad. ¿Ya? Que la relación debe ser de 20 a 100. Más que por falta de cuidado, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, con las condiciones de pobreza. Hay muchas condiciones que atraviesan las condiciones que se viven en algunas zonas de África, no en todo África. Y tenemos la esperanza de vida, que por ejemplo, fíjense, la mayor esperanza de vida en Japón, en promedio, es 84,2 años de vida. En Suiza, en 83,3 y en España 83,1. ¿Ya? Y tenemos altas tasas de la gente más viejita, ¿no? El promedio de esperanza de vida. Esa es la esperanza de vida, lo que nosotros conocemos como de vida. Y esta es la proyección para el año 2050 de la gente que va a tener 65 años en el mundo. Población mayor de 65 respecto al total del país. Fíjense Europa. Europa va a alcanzar el 38% de personas hacia el 2050 con personas de más de 65 años. Es un tercio, es casi un poco más de un tercio de la población. Importante. Por eso, hace algún tiempo, bueno, ahora hay un tema con la migración, hay una cosa bien, digamos, oscura, queramos decirle, pero eh, se da en ese camino, ¿no? Se da en ese camino. Em, por eso se promovía la llegada de más personas, ¿ya? De más personas jóvenes a trabajar, ¿ya? Sobre todo la promoción de gente joven. Por eso en estos países, por ejemplo, como en Oceanía, se hace lo que se llaman las Working Holidays, en donde se pueden postular a becas para viajar a ese lugar y hacer trabajos que muchas veces la gente que vive en ese lugar no las quiere hacer. ¿Ya? Y se llama las Working Holidays, que son una especie de becas. Aprovechan de estudiar inglés, qué sé yo. Pero lo importante es que en estos países la promoción es que vengan más gente joven, no solamente migrantes, sino que más gente joven, que ojalá la migrancia sea joven. ¿Para qué? Para condicionar y mejorar las estructuras de población de edad. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que nosotros conocemos en el mundo como el crecimiento vegetativo o lo que llamamos el crecimiento natural, que es cuando calculamos la natalidad menos la mortalidad. Eso nosotros obtenemos el crecimiento natural de la población. En Chile está empezando a ser vieja. Creo que nos superamos el 20%, pero está empezando. Estamos en ese camino. Porque cuando mejoran las condiciones de calidad de vida o van mejorando, ¿ya? Pero sí tenemos como, y yo creo que con el tiempo lo vamos a. El problema es que como el Estado, como muchas cosas, no se hace cargo, nosotros no tenemos políticas de fecundidad, no tenemos políticas de fecundidad. Entonces eso significa que no tiene que ver con la necesidad o no necesidad de inmigrantes, sino que tiene que ver con las políticas de fecundidad. Aquí en Chile, lamentablemente, todavía cuando se conversa un tema como tú mencionabas, Rosa, el aborto o la pastilla el día después,
se considera que es un problema ético, valórico, cuando lo cierto es que es un problema de salud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. El, el, el problema del aborto, por ejemplo, es un problema que debería abordarse desde las condiciones higiénicas, las condiciones de salud, porque el aborto existe. O sea, lo que pasa es que para la gente pobre existe de una manera que es lo que puede acceder monetariamente y para otro grupo de la población eh, existe como este chiste que se hace que es un, ¿cómo es que se dice? Que las personas cuando se van, tienen problemas, cuando a las niñas la hacen abortar, eh, ¿cómo que se dice? Ah, que tienen una apendicitis. La gente de clase alta tiene una apendicitis, se va a otra parte del mundo y se trata la apendicitis, pero es otra forma de decir que están ocupando el aborto. Lo que pasa es que, Rosa, en el mundo ya bueno, ha avanzado y ha progresado y se entiende que las políticas de fecundidad o parte de las políticas de fecundidad tienen que ver con el control del aborto, porque el aborto existe. El aborto, si nosotros discutimos si es que estamos de acuerdo o no, es una discusión que ya puede darse desde el punto de vista ético, pero el aborto existe, o sea, se da y va. Y el problema es que nosotros no sabemos si va en aumento o no, porque no tenemos ningún tipo de control con respecto a eso, porque no legislamos en políticas de salud con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, por eso es un problema de salud. A eso me refiero, Rosa, con que es un problema de salud, porque justamente es un problema que se tiene que estar o que tiene que estar dentro de la medición, pero como siempre está en el mundo de lo ilegal, no se puede medir y no se puede controlar. Entonces, mientras el mundo discute, digo, el mundo político, social, qué sé yo, discute si el aborto es bueno o malo, el aborto se sigue dando, se sigue dando, sí, eso es una realidad. Sí, no podemos tener todas las discusiones del mundo, Rosa, con respecto a lo que significa el aborto, si es bueno, malo o más o menos. Lo importante es que tiene que transformarse en una política de salud, porque no tenemos ningún tipo de control. No sabemos cuántas clínicas abortivas existen, ni sabemos qué métodos utilizan, ¿ya? Pero como Chile tiene este te dejo tan conservador, no se permite hablar desde el punto de vista más médico de salud, porque esa es la conversación que hay que dar, ¿no? Ahí hay diferencias de visiones políticas y cada uno verá, bueno, para algunos es la muerte de un niño, para otros no, qué sé yo. Eh, sí, por 2014 no se aceptaba el aborto. Yo diría que nunca se ha aceptado el aborto por mucha gente. Sería bueno que se hiciera una encuesta y preguntaran a la gente si es que está de acuerdo o no con el aborto. Eh, sí. Yo personalmente yo creo que es una decisión que tienen que tomar las mujeres. No sé si nosotros los hombres tenemos algo que decir ahí. Pero bueno, harina de otro costal. No me voy a meter ahí más. Eh, eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde avanzamos? Hay un aumento de las tasas de mortalidad. No sé si en los centros de salud, yo ahí, Rosa, no me atrevería a decir que si te preguntan eso. Medio complejo lo que estás diciendo. Sí, no, que yo también puedo decir otra cosa, pero si no estás en formación concreta y mediada, no sé, no sé. Pues los centros de salud se meten en un problema. Recuerda que eso no está legislado. No, no, de más. Pero acuérdese que en Chile eso no está legislado. Que no quiere decir que no se haga. Pero yo diría que hay más clínicas abortivas ilegales que
que los centros de salud públicos. Porque si un centro de salud público está haciendo lo que usted dice, es flor de escándalo. Pues yo diría que hay más centros de salud o clínicas abortivas privadas que no tienen ningún tipo de control. No tienen ningún tipo de control. Como las que le digo que son del apendicitis. Hay una ministra de salud que dijo hace un par de años, dijo, como las niñitas que se van a hacer la apendicitis, una forma y todo el mundo saltó y dijo, pero ¿cómo es posible que diga eso? Bueno, eso es una realidad. Bueno, en fin, no hablaré más del tema. Eh, entonces, ¿para dónde avanzamos o dónde se cree que vamos a ir avanzando? Al envejecimiento de la población, eh, las tasas de natalidad se van a seguir manteniendo bajas y va a haber una regresión con respecto al crecimiento de la población mundial. Son las estimaciones, porque sabemos, hace 3 años nos enfrentamos a una pandemia y eso nos cambió un poquito la estructura mental de cómo pensamos la vida el día de hoy. O sea, son cosas que son importantes. Y un tema polémico que les quería comentar tiene que ver con las migraciones, con los ejercicios de migración e inmigración. Eh, el desplazamiento de grupos humanos que se alejan de sus residencias habituales, ya por distintas razones. La migración se va por esta movilidad espacial, que son internas, hay migraciones de campo a ciudad, hay migraciones internacionales, hay una migración que es voluntaria, hay migraciones que son involuntarias, y sí, hay migraciones que son involuntarias cuando te despiden de un país, cuando en el fondo eres perseguido política, políticamente, y hay procesos migratorios temporales y procesos migratorios definitivos, ¿no? Y de ahí se manejan de manera distinta, ¿no? Y aquí tenemos un poquito de los procesos de rutas migratorias, chiquillos, chiquillas, que se han dado en Europa, eh, porque si nosotros sentimos este problema de la migración el día de hoy como un problema, básicamente, eh, a mí no me gusta decirle que es un problema, pero bueno, el mundo lo trata así. Eh, en el mundo viene dándose hace mucho y se mezcla con otras razones. ¿Ah? El problema de la migración es problema en la medida de que los migrantes que viajan, en su mayoría, nosotros tenemos problema con la migrancia pobre, con la migrancia. Entonces hay una suerte de problemas con la migrancia desde la xenofobia. Oh, estoy. Sigue. ¿Cuál sigue? Ah, ¿no se ha cambiado? Ahora sí, chiquillo. ¿Y no se está viendo la del mapa de Europa? ¿Las rutas migratorias? Guau, guau, guap, 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 guap. Qué extraño. Oh, chiquillo, no sé qué pasó. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? ¿Y esta de migraciones? ¿Sí? Ya. Perdonen, chiquillos, no sé, a mí me salía proyectada otra cosa. Ya. Entonces, lo que les decía, eh, desde 2012, 2013, que los estados europeos de alguna manera han volcado esta dinámica de abrir las fronteras a cerrar las fronteras. Lo que nosotros el 2024, 2023 lo vemos como el gran problema del ejercicio migratorio, en Europa ya se venía cerrando las puertas a la migración. Eh, y aquí se mezclan los problemas que la migración ha tenido particularmente siempre en la historia, porque es básicamente siempre el mismo prejuicio. ¿Ya? O sea, cuando se daban las migraciones en la Edad Media y la gente venía desde Constantinopla a Europa, básicamente venían ladrones, árabes
que iban a hacer destrozos y que iban a robar a las ciudades europeas. Y todos estaban calificados de la misma manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este parangón? Que los prejuicios que hay con respecto a los procesos migratorios están mezclados con dos razones, ¿ya? La primera es la xenofobia, que es este rechazo absoluto al ejercicio migratorio y al ejercicio y al extranjero, pero la xenofobia viene mezclado con algo que se llama la aporofobia, que es este rechazo a la pobreza. Por lo tanto, el rechazo no es solamente a la migrancia, sino que es a la migrancia pobre. Ah, me vienen a quitar el trabajo. No sé si han escuchado esa frase un millón de veces, ¿no? Y ahí volcamos nuestra rabia y nuestro enojo, ¿no? Con respecto a los migrantes. Pero nos vemos, por ejemplo, que las empresas, ¿se acuerdan cuando vimos deslocalización? ¿Se acuerdan cuando vimos deslocalización en un mundo global? Cuando hablábamos de que las empresas deslocalizaban sus productos. ¿Se acuerdan de eso, no, chicos? ¿Se acuerdan de la deslocalización o no se acuerdan? Para hacerle un refresh. ¿O no se acuerdan? Ya, la deslocalización era cuando una empresa ya tenía un producto, pero ese producto lo mandaba a construir en otra parte del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para abaratar costos. ¿Se acuerdan o no? Ya. ¿Qué es un migrante pobre y en qué sentido? La pobreza, estoy hablando de la pobreza, digamos, material, Rosa. Como en ese ejercicio de la pobreza material, los prejuicios que hay en torno a eso. Eh, eh, Entonces, ocurre lo mismo, los mismos procesos de globalización han hecho de alguna manera que las empresas contraten a migrantes versus a personas nativas del lugar porque tienen un costo menor. Y los migrantes están dispuestos a cualquier tipo de contrato. De eso se aprovechan las empresas. Entonces, aquí no es un problema eh, enfocado en la migrancia, parece, sino que es parte de este gran sistema y este gran modelo del cual hemos ido hablando estas clases, ¿no? ¿Sí? En Chile, no sé si ustedes recuerdan, pero hay casos, por ejemplo, eh, de tráfico de personas, todavía en Chile. Si usted busca en Google y pongan en noticias, tráfico de personas, todavía hay políticos involucrados. Este caballero que se murió hace poco, Francisco Javier Errázuriz, que se llamaba Frafra, que le decían Frafra, que era del centro político en los 90, tuvo varias denuncias por tráfico de personas. Entonces, es, eh, el punto es, eh, y esto no tiene que ver con culpar a unos u a otros, sino que esto tiene que ver con que los problemas de la migrancia no es el migrante el problema, sino que hay un sistema que es el problema. Y que los migrantes siempre han sido mal vistos, y sobre todo los migrantes pobres, y sobre todo los migrantes de tez morena, porque hay un tema racial. Cuando llegaron los europeos al sur de Chile, los europeos que fueron a buscar, los alemanes, los italianos, los yugoslavos, los croatas, no eran los más ricos en Alemania, en Croacia o en Yugoslavia, no eran los más ricos, eran los más pobres, pero eran rubios. Entonces hay un condicionamiento en nuestras cabezas que tiene que ver con lo racial y con el rechazo a la cultura externa, con el rechazo a la cultura externa. No se comportan como deberían comportarse. Como el comentario de este señor, ¿cómo se llama? Pablo Herrera, que él insiste que en su comentario no es racista, pero es lo más racista. Bueno, esto es mi opinión, ¿eh? Y lo voy a decir. Su comentario es lo más racista que hay. Y,
de un desconocimiento absoluto del lugar de la chimba, de un lugar de la Vega y la Pérgola, que básicamente desde que Chile es Chile, se han situado las zonas pobres en ese lugar y se han metido comida en las calles. De hace 2 siglos que viene ocurriendo eso. Lo que pasa es que a él le molesta la migrancia y cultura y nombra a Estados Unidos y que Estados Unidos, o sea, me está nombrando que Estados Unidos no tiene problemas con migrancia. ¿Ese es su referente? Eh, Me parece un poquito complejo. Mm, Como que me molesta un poco el tema, tengo que decirlo. Pero en la última clase sí que, eh, como él dicho, se perdona. La vamos a perdonar. Vamos a perdonar al profesor su salida de madre. Último día nadie se enoja, ¿cierto? Ya, ok. Pero en el fondo es eso, chiquillos. ¿Ya? La migrancia es un problema en función de la migrancia pobre. Entonces, el Estado chileno hace un siglo atrás incentivaba la migrancia en América y en Europa. ¿Ya? Y los países pasan por ciclos. El mundo pasa por ciclos. Pero seguramente en 30, 40, 50 años la migrancia no va a ser un problema, ¿no? No sabemos, no sabemos. Y acá tenemos un poquito de las relaciones migratorias en el mundo y cómo se viaja en el mundo, las condiciones migratorias por millones de personas. Eh, Ahí lo pueden revisar más. Aquí no se va a ver tanto detalle, chiquillos, pero cómo se mueven entre los países. Uno de los países que tiene más migración interna son los países en África, por las condiciones de guerra civil que ellos tienen al interior. ¿Ya? Y tenemos la estructura de la población. Seguramente más de alguna vez en su vida, chiquillos, han visto lo que se llaman las pirámides de población. No sé si la habían podido ver alguna vez. Pero esta pirámide de población básicamente tiene dos elementos importantes: hombres, mujeres y edades. Hombres, mujeres y edades. Entonces tenemos a la población infantil en la zona más pequeña, la población adulta y la población anciana en la parte final. Dice, la estructura demográfica de una población se hace por edad y sexo y refleja las proporciones del total de la población de hombres, a la izquierda y a la derecha de las mujeres. ¿Ya? Y se van diferenciando por 5 años, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Estoy hablando de años. ¿Ya? Entonces, esta es la pirámide poblacional, por ejemplo, lo que se llama la pirámide progresiva, y esta es la pirámide estancada. Se supone que en el 2025 nosotros deberíamos llegar en el mundo a este tipo de población. Se supone. Eh, la, ¿Cuál es el gran problema? Que, por ejemplo, las pirámides europeas son como una especie de pirámide al revés, en donde tenemos la zona más alta, la tenemos más grande y va siendo más pequeña hacia abajo. Es como un triángulo, pero al revés. ¿Qué problema puede generar que nazcan menos niños? ¿Qué problema puede generar que nazca menos gente para un país? Y esta pregunta es la pregunta final, pues ya vamos a ir cerrando, chiquillos. ¿Cuál será el problema que una población tenga, nazca poca gente, nazca pocos seres humanos? Vamos, esto es lo último, chiquillos. ¿Por qué será un problema? ¿Por qué si en el 2024 que nazcan pocos niños en Chile puede ser un problema el 2054? ¿Qué no va a haber?
Sí, ya me puse muy extremo, que nazcan pocos niños, que nazca poca gente. Claro, vamos a dejar de existir, evidentemente. Pero desde el punto de vista económico, chiquillos, si hay menos trabajo, hay más trabajo, de hecho, hay más puestos de trabajo porque hay menos población que esté como población activamente económica, Alan. Entonces, tendríamos una gran cantidad de ancianos, una escasa cantidad de población activa, es decir, los adultos, y una menor cantidad de niños. Por eso se hacen, chiquillos, por eso se incentivan los procesos de fecundidad y por eso, Rosa, vuelvo a insistir, que el problema del aborto es un problema que tiene, es un problema de salud y de higiene y no solamente un problema ético, porque se deben regular esas situaciones, porque son políticas de Estado, porque eso afecta a las condiciones socioeconómicas de un país. Saber cuánta gente nace y cuánta gente muere. Pero si eso, nosotros no tenemos control, por ejemplo, en condiciones de aborto, las condiciones de aborto no nos permiten saber cuánta gente aborta en Chile. No sabemos si hay una población, hay un número perdido. Y ese es un problema cuando no se legislan sobre las cosas. No, pero que se abran las puertas. A ver, no, esto no tiene nada que ver con la migrancia. Aquí estamos hablando de la población que nace en un país, por ahora. Esto es la población que nace en un país. Claro, la idea de abrir las puertas a los extranjeros, sí, puede ser para poblar, pero básicamente es para condicionar los trabajos que no realizan los otros. Pero hay varias razones, no es solamente para poblar. Acuérdate de lo que yo te dije. Están las condiciones para poblar, están las condiciones socioeconómicas. El migrante no viaja porque el Estado chileno le dice que venga. Bueno, tenemos un presidente que está in the heaven, que fue a Cúcuta, Colombia, ¿no es cierto?, a decirle a los venezolanos que vinieran a Chile, ¿cierto?, el año 2015. Y eso está registrado, ¿cierto? Sí, para todo tipo de trabajo, para todo tipo de trabajo. Lo que quiero decir es que el problema eh, eh, de una población que envejece mucho, que no nacen niños, chiquillos, es que termina siendo una pirámide estancada, no, miento, una pirámide regresiva, porque en el fondo hay más ancianos y más gente que no está en estado de trabajo. Ahora, hay muchos ancianos que trabajan y hay otros problemas que están asociados, porque hay mucha gente anciana que está trabajando por otras razones, porque sus pensiones no alcanzan, por ejemplo. Pero esa es harina de otro costal, ¿ven? Todos los temas se van relacionando, ¿ya? Todos los temas se relacionan unos con otros. Por necesidad, por supuesto, siempre se trabaja por necesidad y no por ganas, ¿no? No sé si alguien trabaja por tanto amor. No, 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 por tanto, tanto, tanto. Esa harina de otro costal, sí. Es mi frase ícono. Ya, población mundial por grupos de edad, ¿ya? Entonces, fíjense Europa, ¿ya? Esto es el 2008. La proyección al 2025 es que esto creció al 38%, un tercio de la población. Ojo, esto al 2008. Fíjense Iberoamérica, ¿ya? Que está ahí, está Centroamérica, ¿ya? Está Sudamérica, está el Caribe, 65% de la población, 6,1% de personas más viejitas y 28% de gente nacida. Y tenemos, miren, en África, la cantidad de gente que nace, que se mantiene, ¿eh? Entonces, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy? Hablamos un poquito de la demografía,
La demografía mide la población, es un área de la geografía humana que mide la población mundial. ¿Por qué es relevante medir la población mundial? Porque se establecen políticas públicas. Y la población tiene una dinámica. Esa dinámica tiene que ver con los procesos migratorios, esa dinámica tiene que ver con sus propias características y esa dinámica también tiene que ver con los territorios. Existen territorios anecúmenes y existen territorios eh, ecúmenes en donde la población se ha asentado. La distribución de la población es completamente desigual. Y esto, obviamente, afecta a los procesos migratorios, eh, eh, las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad, las propias políticas de fecundidad, ¿ya? Afectan de alguna manera a los propios procesos de cómo se forman las pirámides de población en cada uno de los países. Chicos, para cerrar, ha sido un gusto tenerlos estos meses en clases, muy participativos. Agradezco que me aguanten ahí mis salidas de madre. Creo que la tenía un par de clases también, así que esta no ha sido la última. No ha sido el último día. He hecho como 3 días, último día nadie se enoja, pero bueno, así soy. Chiquillos, toda la confianza del mundo, hagan los simulacros. Yo tengo entendido que van a haber algunas clases de repaso la próxima semana. Desconozco cuándo van a ser las programaciones, pero si no nos vemos, chiquillos, que les vaya excelente, que les vaya súper. Tengan confianza, lean con tranquilidad, lean el estímulo, miren, observen el texto que le pusieron, no se apuren, no es necesario, ¿ya? Así que todo el ánimo, toda la fuerza, todas las ganas del mundo para que puedan salir victoriosos, ¿no es cierto?, de esta evaluación. Sin mucho ánimo más, chiquillos, que les vaya súper, que tengan una excelente semana y que